Ya, está grabando. Como les dije, en la ayudantía de hoy vamos a ver diagramas de esfuerzos internos en vigas. Ya vamos a empezar viendo ejercicios muy simples como el que está acá y vamos a tratar de llegar a algunos que son más complicados y la idea sería cerrar con este ejercicio, ¿ya? Para esta materia yo no tengo ningún resumen, porque siento que no es tanta materia o tanta, sí, bueno, no es tanta materia la que necesitan para resolver estos tipos de ejercicios, pues lo único que se tiene que quedar es la convención de signos, que es la que está acá. Ya, entonces, o mejor dicho, voy a decirle un pequeño resumen, explicándole un poco de qué trata esta materia, que nosotros en la estructura con las que trabajamos siempre hay esfuerzos internos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es calcular cómo se comportarían esos esfuerzos a lo largo de la estructura, y en este caso, vigas. Entonces, el procedimiento que nosotros utilizamos es que vamos a recorrer la viga desde izquierda a derecha, o puede ser de derecha a izquierda. Vamos a dividir la viga en tramos y vamos a ver cómo se comportan los esfuerzos en cada tramo, ¿ya? ¿Y cómo identificamos los tramos? Tenemos que identificarlos entre los puntos donde hay una fuerza, una reacción externa, o un nodo puede ser, o un momento externo, ¿ya? Entonces, identificamos esos puntos donde aparece una fuerza, repito, una reacción, un nodo, o un momento externo. Se toman el tramo que se forma entre esos puntos y analizamos el esfuerzo interno o los esfuerzos internos que hay dentro de ese tramo, ¿ya? Así dicho muy a la rápida, yo creo que cuando veamos los ejercicios va a quedar mucho más claro. Y eso sería. Entonces vamos a empezar directamente con el primer ejercicio. Como dije, vamos a empezar de uno bien simple y vamos a ir cada vez haciendo algunos más complicados. Y con lo que se tiene que quedar es la convención de signos, ¿ya? Entonces voy a empezar a encontrar los diagramas de esfuerzos internos de esta viga, ¿ya? En este caso tenemos una viga, tiene un apoyo simple, un apoyo deslizante, hay una fuerza superior de 10 kilonewtons que actúa justo en la mitad de la viga, y las fuerzas que aparecen a los lados son las reacciones, ¿ya? Recuerden que si no nos hubieran entregado directamente las reacciones, tenemos que definir una reacción vertical aquí, una horizontal aquí, una vertical aquí, realizamos un sumatorio de fuerza de momento y podemos encontrar esas reacciones, ¿ya? Pero me voy a saltar ese paso, supongo que ya no tienen dudas con respecto a eso. Y de acuerdo a esa sumatoria de fuerza, se identifica que está cero, y las otras verticales son los que, o sea, tienen el valor que aparece aquí, ¿ya? Entonces, ahora hay que empezar a definir, como ya dije, los diagramas por tramo. Entonces, para este ejercicio, el punto A se va a ubicar acá, el punto B estaría acá, que es donde está actuando esta fuerza. Punto B, punto A, y el punto C, que es donde está el apoyo simple. ¿Ya? Esos tres puntos tenemos hasta ahora. Entonces, los tramos con los que vamos a trabajar sería el tramo AB, esto de acá, y el tramo BC. ¿Ya? Si hubiera aparecido otra fuerza, o otro momento externo u otro nodo, también habríamos que haber colocado más puntos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar definiendo el corte AB, o el tramo, mejor dicho, AB. Yo le llamo corte, porque lo que se hace es como dividir la estructura acá y vamos a estudiar los esfuerzos internos que aparecen ahí. Ya, entonces, si nosotros realizamos el corte AB, realizamos el corte y nos quedamos con todo lo que está hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Entonces, lo ideal es que siempre tomen el lado donde hay menos fuerza. Entonces, en este caso, ustedes se tienen que quedar con el lado izquierdo, porque es el lado donde hay menos fuerza, ¿ya? No sé si ya vieron en cátedra esto, pero cuando uno realiza el corte, lo que tiene que hacer es sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento, pues, realizar las ecuaciones de la estática. Entonces, obviamente, si ustedes toman, en este caso, desde el corte hacia la izquierda, aparece solamente una fuerza con los esfuerzos internos, pues. Si ustedes realizan el corte hacia la derecha, aparecen dos fuerzas más, o aparecen dos fuerzas, mejor dicho. Entonces, no es que sea más complicado, sino que sería más pegado. Ya, entonces realizamos el corte en A, nos queda, desde donde realizamos el corte hacia la izquierda, por lo tanto nos quedaría el apoyo y la viga, ¿sí? ¿Qué otra cosa tendríamos? La fuerza de kilonewtons, o la reacción de ese apoyo. Esto vale 5. Ya, y internamente aparecen los esfuerzos internos, ¿ya? Y aquí hay que utilizar la convención de signos que nosotros tenemos, que es la que está acá.
como dividimos aquí y tomamos lo que está hacia la izquierda, nos quedamos con la convención de la derecha. Ya es como si en este caso la viga o todo lo que queda estaría hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces aquí quedaría el momento en función de X, el esfuerzo axial en función de X y el corte en función de X. Ya, entonces, me acuerdo que mi profe del ramo, cuando di el ramo, lo explicó de esta forma, que nosotros vamos a ir como caminando a lo largo de la viga y vamos a ir identificando los esfuerzos que hay. ¿Ya? Entonces tendríamos la fuerza, los esfuerzos internos que nosotros estamos buscando, y como estamos buscando el esfuerzo en función de X, aquí aparece la distancia X, de esta forma. Ya, entonces esta X va a ser la que va variando y nosotros vamos a identificar cuánto vale cada esfuerzo en función de X. Ya, lo que acabo de explicar hasta ahora, ¿lo entienden? ¿Está claro? ¿Algo que no entiendan? Todo claro. Yo tengo dudas con las convenciones de fuerza, las convenciones del signo positivo que nombraste antes. Ya, dale. Eso, porque no entendí por qué, dependiendo del lado de la viga que tomemos, tiene que cambiar. Ya, mira, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar de forma fácil? Mira, si nosotros realizamos el corte y todo nos queda lo de la izquierda, ocupamos la convención de signos que está acá, ¿ya? Si nosotros hubiéramos ocupado el otro lado, ahí se ocupa la que está hacia acá, ¿ya? Pero como es convención de signos, al final se puede cambiar, pues, ¿cachai? O sea, la convención que yo puse acá es como la que se ocupa en el ramo, y la verdad a lo largo de la carrera, ¿ya? Por eso es como una convención, pues, ¿cachai? Y nosotros definimos como este momento, este esfuerzo axial y este corte, o consideramos que esos esfuerzos son positivos de esa forma. Eso es, por eso digo, es como una convención al final. Si la profe le dice, oigan, en la convención de signos que vamos a ocupar es diferente, se cambiaría, ¿ya? Que eso sería, también no sé si respondo tu duda porque, o como no sé qué es lo que no entiendes. No, no, entiendo que tengo que ocupar la del lado opuesto, pero no entiendo por qué tiene que cambiar la orientación, pero si es por convención, la aplico nomás y no tengo Sí, problema. pues es que es el tema. ¿Cómo? Por eso, si la profe les dice, vamos a ocupar esta otra convención de signos, ahí se debería cambiar, pues, ¿cachai? Pero al final, Vale, vale. lo importante es como si ustedes realizan el corte y toman lo de la izquierda o la de la derecha, ocupando la convención, deberían llegar a lo mismo, ¿ya? Por eso se aplica como directamente. Ya, entonces, si no hay más dudas, ahora hay que hacer lo que les dije, pues empezar a hacer las ecuaciones de la estática tomando sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento. Entonces empezamos con sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos, también consideren que obviamente sistema de referencia es este. Nos quedaría solamente el n en función de X igual a 0. ¿Ya? Y esto porque no hay ninguna fuerza que está trabajando de forma axial. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan de Sercha? Ahí nosotros trabajamos solamente con fuerzas axiales. ¿Ya? Entonces, en este caso, dije que las vigas eran elementos que resistían momento, eh, flexión, o sea, momento, flexión, corte y tracción. ¿Ya? Entonces, en este caso, a lo largo del elemento, como no hay una fuerza como en el mismo eje, vale cero. ¿Ya? Si hubiera aparecido, por ejemplo, una fuerza aquí, ahí habría como un esfuerzo interno axial. Ya tendríamos listo eso. Entonces, pasamos a la sumatoria de fuerzas en I. Igual a 0, ¿y qué tendríamos? Tendríamos menos el corte en función de X más 5. ¿Ya? No hay ninguna otra fuerza de forma vertical, por lo tanto, es igual a 0 y se despeja. Por lo tanto, nosotros tendríamos un esfuerzo de corte constante igual a 5 a lo largo de ese tramo, del tramo AB. ¿Ya? Y también si con la unidad de medida, que como es corte, sería kilonewtons. Eso, ahora pasamos a sumatoria de momento. Sumatoria de momento igual a 0. Cuando realicen sumatoria de momento, tienen que hacerlo en torno a este punto, al punto en donde se realiza el corte. ¿Ya? Entonces tendríamos m en función de x o el momento en función de x menos 5 por x.
¿ya? 5 que sería la fuerza, y X la distancia en la cual estaría generando momento, ¿ya? Como no hay ninguna otra fuerza que genere momento, esto es igual a 0. Y por lo tanto, despejamos el momento en función de X, que vale 5X. Y ahí la unidad de momento es kilonewton por metro. ¿Ya? Y súper importante, identificar en qué rango se está moviendo el valor de X. Esto va desde 0 hasta 4. Porque el punto A está ubicado obviamente en 0 y la distancia máxima en donde se comportaría la viga de esta forma sería hasta el punto B. Y el punto B está ubicado a 4 metros desde el punto A o el apoyo simple que está acá. ¿Ya? Entonces en este punto ya encontraríamos los esfuerzos internos de la estructura en este tramo, en el tramo AB. ¿Ya? Eso sería. No sé si quedó alguna duda con eso que acabo de hacer. Si está todo claro. Como tal vez, como que en este punto también no entienden hacia qué va esto, pero como son los esfuerzos que se encuentran internamente de la estructura, esto después nos va a ayudar directamente a determinar cuánto se estaría deformando la estructura o incluso diseñar. Ya más adelante, cuando ya hagamos más ejercicios, voy a ir explicando eso. ¿Ya? Por ahora, ¿alguna duda? ¿O está todo claro, mejor dicho? Ya, me dicen por chat que todo claro. Ya, entonces ya encontré la ecuación de momento, de corte y axial, o los esfuerzos internos de la viga, ¿cierto? Ya, hay algunas formas de ver si esto está bien. Es que la derivada del momento con respecto a x tiene que ser el corte. Ya, entonces en este caso se cumple porque si ustedes derivan en función de x esta ecuación, van a llegar al corte, po. La derivada de esto es 5, por lo tanto, es lo mismo que el corte. Entonces estaría bien lo que hicimos hasta este punto, ¿ya? Cuando ya termine el ejercicio voy a explicarle otra forma de ver que está, si es que está correcto lo que hicimos. Entonces ya tendríamos listo el primer tramo y ahora pasamos al segundo tramo, que sería del tramo BC. Entonces nuevamente realizamos un corte aquí y tendríamos desde el tramo BC, entonces aquí voy a colocar corte BC. Corte BC. Ya, y al igual que arriba, dibujo todo lo que está hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo más sencillo obviamente sería tomar desde hacia la izquierda porque solamente tendríamos la fuerza de la reacción vertical del apoyo simple, o perdón, del deslizante. Pero yo lo voy a hacer hacia la izquierda para que vean que uno debería llegar al mismo y cómo se puede hacer tomando ese lado. Entonces dibujo todo lo que está hacia la izquierda, tendríamos el apoyo, tendríamos la viga, ¿ya? Y coloco las fuerzas externas que están actuando, que sería la reacción, la fuerza de 10 kilonewtons, ya, la distancia que está aquí, miren que está aquí, nosotros la conocemos, es 4, ya que es la distancia que va desde el apoyo simple hasta la fuerza de 10, ¿ya? Entonces, en el punto donde realizamos el corte, que estaría aquí, aparecen nuevamente los esfuerzos internos. Aparece el momento en función de X, el corte en función de X y el esfuerzo axial en función de X. En función de X. ¿Ya? Y obviamente nos falta el valor de X, porque se estaría moviendo desde el apoyo simple, que está acá, hacia el corte. ¿Ya? Y como ya tenemos el valor de X y el valor de 4, también podemos determinar cuánto vale este tramo que está acá, que sería X menos 4. ¿Ya? Y ahora empezamos a realizar, al igual que en el caso anterior, la sumatoria de fuerzas y de momento. Empezamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nuevamente, como no hay ninguna otra fuerza que trabaje horizontal o de forma axial en la barra, el esfuerzo axial vale 0 a lo largo de ese tramo. Sumatoria de fuerzas en I. Tendríamos los 5, que sería la reacción del apoyo simple, menos 10, que sería la fuerza externa que está trabajando en la viga, menos B en función de X, que es el corte. Y esto es igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza vertical. Entonces de aquí tendríamos menos 5, menos Bx igual a 0, y de aquí se despeja. Entonces el B de X sería menos 5. ¿Ya?
Y nos faltaría la sumatoria de momentos, igual a 0. Al igual que en el caso anterior, momentamos en el punto donde realizamos el corte. Ya, tendríamos m en función de x más 10, que es la fuerza que está arriba de la viga, y la distancia en la que estaría generando un momento sería x menos 4. Ya, y por último, la fuerza de 5, que es la del apoyo simple, menos 5, porque también por la convención que se ocupa siempre, el positivo es en sentido antihorario, y como el 5 genera un momento horario, es negativo, y la distancia sería x, y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces solamente nos faltaría resolver esta ecuación, pues. Tenemos el m en función de x, aquí tendríamos más 10x menos 40 menos 5x. También se puede seguir desarrollando, tendríamos más 5x menos 40 igual a 0, y ahora se despeja finalmente el momento en función de x. Y nos quedaría menos 5x más 40. ¿Ya? También, repito, súper importante, al igual que en el caso anterior, o en el tramo anterior, definir entre qué tramo se mueve el x. En este caso sería entre 4 y 8, ¿ya? Porque me voy a ir al dibujo inicial. El punto B se encuentra ubicado a los 4 metros desde el principio y a 8 metros en el punto C desde el principio. Ya entonces el valor de x se mueve en este tramo. Ya. Y ahí tendríamos listas las ecuaciones de esfuerzo interno de ese tramo. Al igual como en el caso anterior, también se verifica y se comprueba que la derivada del momento es el corte. Y se cumple aquí. Pues, si ustedes derivan esto, van a llegar a lo que aparece aquí arriba. Ya, entonces hasta aquí estarían listos lo que son las ecuaciones de los esfuerzos internos. ¿Ya? Y ahora lo que hay que hacer es graficar esto. Voy a hacerlo aquí a un lado. Entonces va a aparecer igual que cualquier otra gráfica. Aquí aparece el eje X. Ya, entonces voy a empezar a graficar lo que es el corte en función de X. Para el tramo AB que se está moviendo acá, esto era desde 0 a 4. Voy a agrandar un poco esto. Y aquí 8. Entonces empezamos a graficar en base a la ecuación que ya obtuvimos, perdón. El corte en el tramo AB era constante y valía 5. Por lo tanto, en ese tramo se tiene una gráfica de este estilo. Ya un poco más derecho si esa línea que acaba de hacer, pero esto es positivo y el valor que tiene aquí es 5. ¿Ya? Y cuando pasamos al tramo BC, tenemos el corte aquí, o la ecuación que define el corte, que es igual a menos 5. Por lo tanto, en ese tramo se tiene una gráfica de este estilo, también derecho, y es negativo y vale 5x. Y entonces aquí ustedes pueden colocar menos 5, pero aquí yo ya definí que es negativo. ¿Ya? Y eso sería el corte en función de x, o la gráfica que define esos esfuerzos, o ese esfuerzo, mejor dicho. ¿Ya? Y ahora pasamos al momento. El momento en función de x. Nuevamente nos guiamos en la ecuación que nosotros tuvimos para dibujarlo. Entonces en el tramo AB tendríamos una función que vale 5x. Entonces tenemos que dibujar esa función. Entonces cuando nosotros evaluamos esto en 0, vale 0, por lo tanto empieza en 0. Y cuando lo evaluamos en x igual a 4, vale 20. Por lo tanto, cuando alcancemos los 4 metros, aquí vale 20. Por lo tanto, se tendría una gráfica que va así, una función lineal. ¿Ya? Y esto es positivo. ¿Ya? Y cuando nos vamos al tramo BC, vale menos 5x más 40. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que evaluar con x igual a 4 para encontrar el valor como en este punto, ¿cierto? Entonces si ustedes evalúan con un x igual a 4 en esta función, les queda 20. ¿Sí? Si ustedes evalúan en m en función de 4, quedaría menos 5 por 4 más 40.
¿ya? Esto da menos 20 más 40, por lo tanto da 20. ¿Ya? Entonces aquí vale exactamente lo mismo donde terminó la ecuación anterior, ¿cierto? En ese punto que está aquí arriba. ¿Ya? Y cuando evaluamos en el m en función de 8, nos quedaría menos 5 por 8 más 40. Y ahí esto da 0. Por lo tanto, la ecuación terminaría acá, y como también es una ecuación lineal, bajaría de esta forma. También es positivo aquí. ¿Ya? Y ahí estaría lista la gráfica. ¿Ya? Otra cosa súper importante es que nosotros, ¿cómo decirlo? Una convención de la ingeniería en Chile, es que la ecuación o el diagrama de los momentos se dibuja en sentido opuesto. O sea, ustedes deberían dibujar esto, pero al revés. Onda, lo que está positivo va en la parte de abajo. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes dibujan esto, debería quedarle de esta forma. Así, considerando ese sentido positivo. ¿Ya? Así que es tan simple como que lo dibujen y después lo dibujan en el sentido opuesto. ¿Ya? Pero es exactamente el mismo gráfico, solamente que en sentido opuesto. ¿Ya? Me acuerdo que cuando yo di el ramo, lo ocupamos directamente de esta forma. Pero cuando ya pasé al ramo que sigue, que es mecánica de estructura, ahí siempre van a trabajar invirtiendo este diagrama. ¿Ya? Entonces ya tenemos listo lo que nos pedían, pues ya tenemos lo que son las gráficas de los esfuerzos internos de la viga. ¿Ya? Y ahora hay otra forma de comprobar si esto está bien. Nosotros ya también verificamos que se cumple que la derivada del momento es igual al corte, pero nos podemos verificar otra cosa también para comprobar esto, o para comprobar que está correcto. Ya lo que tendríamos que verificar son las fuerzas que están actuando en la viga. ¿Ya? Entonces lo que les debería pasar en los esfuerzos de corte es que los saltos que se generan en la ecuación, o en el diagrama mejor dicho, esto que está acá, este de acá y este de acá, son iguales a las fuerzas que están actuando. Entonces, por ejemplo, en el principio nosotros teníamos una fuerza igual a 5, ¿ya? Y eso se cumple, o sea, se cumple que es igual esa fuerza con el salto que se pega en el diagrama, ¿ya? Porque en el diagrama esta altura vale 5, ¿ya? De ahí pasamos a este punto, a los 4 metros. En este punto, el salto que está aquí vale 10, ¿sí? Porque sería 5 menos 5 o menos 5 más, o sea, al final es buscar la distancia de esta altura, ¿cierto? Como tenemos 5 arriba y menos 5 abajo, esta distancia necesariamente vale 10. Y se cumple que este salto que se produce aquí es igual a la fuerza externa que está actuando, porque es 10, ¿ya? Y en el último punto pasa exactamente lo mismo, que nosotros tenemos una fuerza externa o una reacción que es igual a 5, y este salto de aquí vale 5. Bueno, en teoría en el diagrama es menos 5, pues, pero se entiende que esa altura, como una distancia, vale 5. Ya, eso sería. En el momento también se podría verificar, pero con los momentos que están actuando. Entonces, como en el apoyo A y en el apoyo B que aparece aquí, o en el punto C, no transmiten momentos o no son capaces de soportar un momento, el momento en esos puntos es igual a 0. ¿Ya? Eso sería nada más que eso. Si, como no hay ningún otro momento externo, necesariamente esta ecuación tiene que ser continua, o el diagrama tiene que ser continuo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes le colocan una viga de esta forma, ¿ya? Y, por ejemplo, en este punto hay un momento externo, significa que cuando hagan el diagrama de momentos, se va a pegar un salto en ese punto. Por ejemplo, haría algo así, y de ahí se pega un salto, y de ahí continúa, ¿ya? Y esta distancia que se forma aquí, numéricamente es igual al momento externo que hay. ¿Ya? Pero como en este caso no hay ningún momento externo, se comprueba directamente con el corte y las fuerzas que están actuando. ¿Ya? Eso sería el primer ejercicio. No sé si quedó alguna duda, si está claro o en algún punto se hayan perdido. Por favor, díganme si entendieron. Todo bien, gracias. Ya, dale. Si no hay más dudas, voy a seguir con el siguiente ejercicio. Ya que ahora vamos a empezar a trabajar con cargas distribuidas. Voy a hacer este caso aquí. Lo voy a mover un poco. En este que está acá. Ya, entonces el procedimiento es exactamente que el mismo,
o el anterior. Primero hay que determinar obviamente las reacciones. Después, como dije, empezamos a caminar a lo largo de la viga, tomamos los tramos que hay y vemos cómo se comporta la estructura. Ya, pero ¿qué es lo que pasa con las cargas distribuidas? Que esta carga como que igual no se puede, ¿cómo decirlo? Como considerar otros puntos, ¿no? Porque la carga distribuida estaría actuando directamente en este tramo, como en este elemento, ¿ya? A lo que voy es que si ustedes, por ejemplo, o sea, no se podría hacer como lo que hicimos acá, porque nosotros tomamos A, el punto A, B, C, o más bien se podría, pero siempre llegaríamos a lo mismo, ¿ya? Entonces voy a empezar a hacer el desarrollo del ejercicio y ahí yo creo que van a entender más, igual es súper complicado de explicar. Ya, primero determinamos las reacciones. Sería 25 toneladas cada una. Ya, no lo voy a hacer porque ya deberían saberlo, o sea, utilizan las ecuaciones de la estática para determinar las reacciones. ¿Ya? Y ahí, al igual que en el caso anterior, identificamos los puntos. Tenemos el punto A y el punto B. Entonces, siempre que ustedes tengan una carga distribuida, no se divide interiormente, al menos que haya una fuerza. ¿Ya? Una fuerza puntual, no una carga distribuida. Entonces, por ejemplo, si ustedes le colocan una viga de esta forma, o sea, derecha, y le aparece algo de este estilo, una carga distribuida aquí, ya ustedes los puntos que deberían tomar sería un punto acá, punto aquí, el punto B que es donde inicia la carga distribuida, un punto C donde termina la carga distribuida y un punto D donde está el otro apoyo. ¿Ya? Otro ejemplo. Tenemos la viga, tenemos la carga distribuida, y si aparte hay una fuerza aquí, otra fuerza. Entonces ahí deberíamos tener un punto A, el punto B que es donde inicia la distribuida, el punto C que es donde está la distribuida y hay una fuerza externa, el punto D que es donde termina la distribuida y el punto E que es donde está el último apoyo. Ya, entonces de esa forma deberían verlo. También aplica para cargas distribuidas triangulares. Si ustedes tienen una carga distribuida triangular, se considera como punto el principio de la distribuida y el término de la distribuida. Ya, eso. Otro ejemplo también podría ser que la carga distribuida esté como en el ejercicio que vamos a hacer ahora, que empieza en un apoyo, pero llega, por ejemplo, hasta la mitad. Entonces, en este punto o en este ejercicio deberíamos tomar el punto aquí, el punto B donde termina la distribuida y el punto C donde termina la viga. Entonces, al final es como tienen que encontrar los puntos entre los cuales se podría identificar cierto esfuerzo interno y que no cambie. Ya. Por eso nosotros tomamos de esta forma los puntos, porque si, por ejemplo, si ustedes toman el punto A y aquí el B lo colocan donde termina, habría cierta diferencia, pues no podrían verlo porque en este primer tramo se comportaría de cierta forma y después cambian los esfuerzos internos porque hay una carga distribuida. ¿Ya? Por eso debería hacerse de esa forma. Entonces, en este caso, se, se determinan directamente el punto A y el punto B de esta forma, que sería donde inicia y donde termina la carga distribuida. ¿Ya? ¿Se entendió eso que acabo de explicar de los puntos? Porque igual puede ser un poco complicado de explicar, igual me está costando harto esto. Así que, si no hay duda, sigamos. Ya, entonces identificamos los puntos y realizamos el corte A, o sea, el corte en el tramo A, B. Eso significa que nosotros vamos a dividir la estructura aquí y vamos a tomar el lado derecho o el lado izquierdo para encontrar los esfuerzos internos, ¿cierto? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, dibujo lo que tenemos hacia el lado izquierdo. Nosotros tendríamos el apoyo, tendríamos la viga, ya tendríamos la carga distribuida, que vale 10, eso no cambia, 10 toneladas por metro. Tendríamos la reacción del apoyo simple de este lado, que vale 25. Y ahí estaría listo el dibujo, pues parece todo lo que se encuentra desde el corte hacia la izquierda. Aparece los esfuerzos internos, M en función de X, el N en función de X, que sería la fuerza axial, y el corte en función de X. Ya, y también identificamos directamente el valor de X, que es el que va variando, ¿cierto?
Porque repito, nosotros estamos buscando cómo se van comportando los esfuerzos internos en función de X, pues, a lo largo del elemento. Ya con eso identificado, pasamos directamente a realizar sumatoria de fuerzas igual que antes. Sumatoria de fuerzas en X. Al igual que en el caso anterior, como no hay ninguna otra fuerza axial, los esfuerzos axiales valen cero. Sumatoria de fuerzas, y un poco de eso. Sumatoria de fuerzas en I igual a cero. ¿Qué tendríamos? Tendríamos menos B en función de X, que sería el corte, más 25, que es la fuerza de la reacción, ¿ya? Y tenemos que ver cuánto vale la fuerza de la carga distribuida. Entonces, en este caso, sería negativo porque está apuntando hacia abajo, 10, que es la altura de la carga distribuida, y X, que es la base del rectángulo, ¿ya? Y como no hay ninguna otra fuerza vertical, esto igual a cero. Ya entonces con la expresión que acabo de escribir se pueden dar cuenta que, y es súper, ¿cómo decirlo? Como redundante lo que voy a decir, pero se ve que a medida que se avanza en X va aumentando la carga distribuida. ¿Sí? Porque como el X indica la base de la carga distribuida, a medida que vayamos avanzando la carga distribuida es mayor y por eso mismo también van variando los esfuerzos internos al interior de la estructura o de la viga. Ya, entonces de aquí se despeja el B en función de X o el corte en función de X y tendríamos menos 10X más 25. Más 25. Ya, estaría listo el corte en función de X. Y por último, el momento. Sumatoria de momento igual a cero. Tendríamos el momento en función de X, que es positivo porque en sentido antihorario, menos 25 por X, que es el momento que está generando la fuerza del apoyo en A. Y nos falta el momento que está generando la fuerza distribuida. Esta es positiva porque genera un momento en sentido antihorario. 10 la altura, X la base, ¿cierto? Entonces esto que está acá sería como la carga puntual, ¿ya? ¿Y en dónde estaría generando momento esta carga distribuida? En X medio. Entonces sería por X medio. Esto porque X medio sería la distancia desde el punto en torno al cual genera un momento hasta donde se ubica el centroide de la carga distribuida, ¿cierto? Entonces esta distancia de acá es X medio. Y esto es simplemente porque es un rectángulo, pues acuérdense que cambia el centroide si nosotros tendríamos un triángulo o algo así. Entonces esa distancia depende del tipo de carga distribuida que tenemos arriba. Ya, y como no hay ninguna otra fuerza que genere momento, esto es igual a cero. Entonces, bueno, esta es la fuerza y esta es la distancia. Ya entonces se despeja el momento en función de X. Tendríamos menos 5X al cuadrado más 25X. Y esto es igual a cero. Ya, y al igual que en el ejercicio anterior, no, pues estoy chamullando, no va a un igual a cero, ya despejamos el momento en función de X. Entonces el momento en función de X es la expresión que acabo de escribir acá. Esta función define el esfuerzo interno de flexión o de momento al interior de la viga. ¿Ya? Y por último, determinar el rango en el cual se está moviendo el X. Sería desde 0 hasta 5. ¿Ya? Porque 0 sería el punto donde está ubicado el apoyo simple y 5 sería el largo. Entonces estamos analizando los esfuerzos internos a lo largo de esta viga y que como expliqué hace un rato, iría variando por cómo se va comportando la carga distribuida. ¿Ya? Por eso mismo también no se pueden considerar como, no se divide internamente. O se podría dividir internamente, pero sería más pega. Por eso se considera como el inicio y el final de la distribuida. Me dicen por chat que no sería 5x cuadrado menos 25. Mira, deja de desarrollarlo. Primero nosotros tendríamos. Ah, ya, dale, dale, ya ahí lo hice. Pero sería simplemente como juntar esta parte de acá, el m en función de que ya es positivo, pues. Entonces todo lo que está, o sea, todo el resto, mejor dicho, pasa al otro lado, pero con signo opuesto. Ya, por eso el menos 5x cuadrado queda negativo y el otro queda positivo. Ya, entonces eso sería, o sea, sería la ecuación. Y ahora solamente faltaría graficar. Nuevamente voy a cortar esta imagen para hacerlo en otro lado. Ya, y vamos a dibujar los diagramas.
Voy a hacer un lado. Voy a tenerla toda en la pantalla. Ya empezamos con el corte. Esa línea es recta, sí, es como dibujar en un sistema cartesiano. Este sería X. Tendríamos 0 aquí, 5 acá. Ya, entonces es cosa de evaluar directamente en los valores de X al principio y al final de la ecuación. Entonces empezamos con el corte en función de X. Si ustedes evalúan el valor del corte con un X igual a 0, les debería quedar 25, ¿cierto? Entonces aquí se genera 25. Ya, y evaluado con un X igual a 5 es menos 25. Por lo tanto, al final estaría aquí. Menos 25. Como una ecuación lineal, se comportaría de esta forma. ¿Ya? Y esta parte de acá es positivo y esta parte de acá es negativo. Ya, entonces ahí tendríamos listo el diagrama que define como el esfuerzo de corte interno de la viga. ¿Ya? Y ahora pasamos al momento. Momento en función de X. Nuevamente evaluamos cuánto vale en un principio. Si nosotros evaluamos con un X igual a 0 acá, pasa que el momento es 0. Entonces empieza en 0. Y si lo evaluamos con un X igual a 5, también da 0. Por lo tanto, termina acá. ¿Ya? Entonces, o sea, claramente esta ecuación no es una línea, pues tenemos que ver, pues es una cuadrática. ¿Ya? Entonces también podríamos definir de partida un máximo del momento. Y sería derivando esta ecuación e igualándola a 0. A eso se me fue también. Se comprueba que el momento, o sea, que la derivada del momento es igual al corto. Si ustedes derivan esto, llegan a lo que está aquí arriba. Ya, entonces, si ustedes derivan el momento y lo igualan a 0, básicamente la ecuación de arriba igual a 0, menos 10x más 25 igualado a 0. Pasa que con un x igual a 2,5 se genera un máximo de momento. Entonces, si ustedes evalúan con un m, con un x igual a 2,5, da 31,25. Entonces, el momento máximo que se generaría ahí valdría eso. Entonces, la gráfica sería algo así, ¿cierto? Porque una cuadrática. Y en este punto de acá, eso sí, lo dibujé mal, pero este punto calzaría con este. ¿Ya? Valdría 31,25 y esta es la parte positiva. Ya, algo así sería esta gráfica. Pero acuérdense, por lo mismo que les dije antes, que esto deberían dibujarlo al revés. Ya, onda el positivo a la parte de abajo, por lo tanto debería quedar algo así. Entonces sería positivo, pero valdría exactamente lo mismo, 31,25. Ya, y ahí estaría lista la gráfica. Se puede comprobar nuevamente que en el corte, que al principio y al final es lo mismo que las fuerzas verticales que hay, pues el 25 de reacción es igual al 25 del saltito que se pega aquí en la ecuación. Y el momento es constante porque no hay ningún momento externo. Ya, y con eso se comprueba que está correcto el desarrollo. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda. Ya me dicen que por chat que está todo claro. Entonces seguimos. Ya saben si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿no? Ya, estos dos casos que acabo de hacer, de hecho, deberían ser como los más comunes o los casos más sencillos y más comunes que pueden haber. Pues incluso si ustedes buscan en internet viga simplemente apoyada con carga puntual o con carga distribuida, van a encontrar fórmulas donde determinar las reacciones y, y los esfuerzos internos. Ya, pues voy a buscarlo rápido. Pero eso lo busqué ahí, miren. Viga simplemente apoyada con carga distribuida. Ven, aquí aparecen los casos. Por ejemplo, aparece la carga distribuida. Muy chica la imagen, pero igual se ve. Aparece la carga distribuida y aparecen cuánto valdrían las ecuaciones de momento, de corte y axial en el caso que hay. Entonces, y ven ahí abajo que aparece la deformación. Pero eso, como les dije, van a verlo en los ramos que siguen. Y repito, son casos conocidos. También por ahí debería estar la carga simple. Y ahora voy a ver la carga triangular, que está aquí.
Entonces este ejercicio voy a hacer ahora y vamos a ver si alcanzo a hacer el último porque ya nos quedan 9 minutos. Ya, entonces voy a hacerlo aquí nomás. Ya, el mismo procedimiento de los otros ejercicios. Lo primero es identificar las reacciones. Se pueden calcular directamente con las ecuaciones de la estática. Realizan sumatoria de fuerzas en X, en Y, de momento, y con eso pueden determinar las reacciones. Pues. Incluso es cosa de momentar en uno de los dos puntos y con eso determinarían una de las reacciones y con sumatorias verticales o en fuerzas en Y encontrarían la otra. Yo les voy a dar directamente el valor. La reacción vertical en A es 16,66 toneladas. ¿Ya? Y la reacción vertical en B es 8,333 toneladas. Ya como una carga distribuida, para realizar el análisis de esfuerzo, tomamos el inicio, que sería A, y el inicio, o perdón, el final en B. Entonces realizamos un corte en la mitad de la viga, o en la mitad del tramo, y vemos cómo se comportarían los esfuerzos en ese tramo. Ya, no voy a repetir, pero sería lo mismo que aparece aquí, que esto de seleccionar los puntos se cumple igual para las distribuidas triangulares, creo que lo dije también. Entonces realizamos el corte AB, o tramo AB, tramo AB, y dibujo todo lo que está desde el corte hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces voy a dibujar todo lo que está hacia la izquierda. Aparece el apoyo, ¿cierto? Aparece la viga. Ya, y aparece la carga distribuida triangular. Ya, pero ¿cuál es el tema? Que aparece de una forma súper rara. Entonces mejor voy a cortar esta imagen. Voy a hacerlo de esta forma. Ya, ese sería el corte que nosotros tendríamos, ¿cierto? Lo bloqueo. Aparece la misma fuerza vertical abajo. 16,66. El valor de la altura son 10 toneladas por metro. 10 toneladas por metros. Aparecen los esfuerzos internos. En este punto de acá, ¿cierto? Momento en función de X. La acción. Disculpa, tengo Dime. una pregunta. ¿Cómo calculaste las 16,66 y los 8,33? Dale. Fue lo que dije en un principio, que se calcula igual como lo hemos hecho en el otro ejercicio, que era utilizando las ecuaciones de la estática. Realicé sumatoria de fuerzas en I igual a cero y sumatoria de momento igual a cero. Ya podéis momentar en el punto A o en el punto B. Yo, como cuando desarrollé esto, lo hice en el punto B. Entonces, si momentas en B, te queda obviamente una reacción vertical en A que es incógnita y te quedaría RBA por 5 negativo, por 5. ¿Ya? Ese sería el momento que está generando la fuerza o la reacción vertical en el punto A. Y ahí tenéis que calcular el momento que genera la carga distribuida en torno al punto B. Entonces sería positivo, valdría 10 por 5 dividido 2. Esto de acá es el área, sería lo mismo que la fuerza. ¿Ya? Y la distancia de la que estaría generando el momento sería 2/3 de la base. O sea, 2/3 de 5. ¿Ya? Lo voy a dibujar igual. Si nosotros representamos esta carga distribuida como una puntual, te quedaría algo así, ¿cierto? Esto vale lo que te dije, 10 por 5 medios. Y ahí tenemos que calcular la distancia, como del momento que está generando esa fuerza, en torno al punto E. Entonces, esa distancia es la que va aquí. Ya, y esa distancia, por caso conocido de un centroide en un triángulo, vale 2/3 de la base. Ya, por lo tanto, el momento que está generando esa carga distribuida es lo que aparece aquí. Esa es la fuerza y esta de acá es la distancia. Y esto es igual a cero. Entonces, de acá se despeja la reacción vertical en A y esto da 16,66. ¿Ya? Y por último, no lo voy a hacer, que sería realizar sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Entonces te queda como incógnita la reacción vertical en B, las 16 toneladas que ya conoces y una carga vertical que genera la distribuida. ¿Ya? Entonces de ahí despejáis la reacción vertical en B y con eso tenéis la reacción. Eso. Vale, es que como vi que los pusiste tan rápido, pensé que lo habéis sacado como conocido, pero es porque tenía hecho de antes. O sea, es que mi cuaderno lo tengo desarrollado, pero como ya saben calcular reacciones, quise saltarme nomás ese paso.
Pero lo más probable es que vale, si muchas buscáis en gracias. internet como reacciones conocidas de carga triangular, lo más probable es que encuentres casos conocidos. Pero se realiza igual como lo hemos hecho durante todo el ramo, como lo hice acá. ¿Está claro? Sí, me quedó clarísimo, muchas gracias. Ya vale, de nada. Entonces seguimos. Teníamos el corte, dibujé todo lo que está hacia la izquierda, las fuerzas que aparecen, los esfuerzos internos, ¿cierto? Había quedado, no lo alcancé a escribir, que aquí estaría el X variable. ¿Sí? Porque repito, lo repetí varias veces a lo largo de la ayudantía, estamos identificando cómo se comportan los esfuerzos a lo largo de la vida. Ya me dijeron por chat también que pensé que lo había calculado así una. No, pero se calcula de esa forma, ¿ya? Incluso cuando le suba la foto del desarrollo, ahí aparecen calculados como para que lo tengan claro, ¿ya? Incluso me atrevo a decir que cuando les pasen, cuando les pregunten esto, ustedes van a tener que calcular las reacciones, pues y se calcula de esta forma. Ah, como de esta forma, como lo acabo de hacer, pues, ¿ya? Entonces, vamos a calcular, como estaba diciendo, los esfuerzos internos en función de X. ¿Ya? Entonces aquí aparece algo un poco complicado, que si se dan cuenta, en este punto de acá, o mejor dicho, aquí se genera como una altura. ¿Sí? Si ustedes cortan un triángulo, obviamente se está generando una altura, en la parte de arriba se genera un triángulo y aquí abajo hay un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Que mientras nosotros vamos avanzando en X, esta altura va cambiando. ¿Ya? Entonces, eso es el análisis que nosotros tenemos que hacer ahora. ¿Cómo podemos identificar esa altura? ¿Cómo se va comportando esa altura a medida que nosotros avanzamos en X? ¿Ya? Entonces se realiza mediante el teorema de Tales. ¿Cómo? Voy a llamar esta altura que aparece aquí Y. Ya que es una variable. Nosotros estamos buscando cuánto vale esa variable a medida que avanza X, ¿cierto? Entonces, utilizando el teorema de Tales, nos quedaría 5, que es como el largo de la viga, es a 10, que es la altura del triángulo, como X es a 10 menos Y. ¿Y por qué 10 menos Y? Ahora lo explico. Dije que Y sería esta altura variable que está acá. Ya, entonces la distancia que está arriba, como tenemos la altura total del triángulo, sería 10 menos Y. ¿Ya? Entonces, esta es la que va en el teorema de Tales. Voy a dibujarlo aquí igual. No sé si se acuerdan de esto, que es como semejanza de triángulo. Voy a colocar A, B, C, D. Entonces tenemos que A es a B como C es a D. Ya eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, como ya identifiqué esa relación aquí, acá o aquí, se despeja el I. Entonces nos quedaría, paso el 10 menos I, y aquí nos quedaría 2x, ¿ya? Sería pasar el 2, o sea, perdón, el 10 hacia arriba y el 5 pasa hacia abajo. Y de aquí se despeja directamente el I y nos quedaría 10 menos 2x. ¿Ya? Entonces, de esta forma, identifico cuánto vale la altura que se produce en el corte al ir aumentando el x. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si entendieron esto, es como, estaría listo, es como lo más complicado que puede salir de esto. Entonces, no sé si quedó claro lo que acabo de hacer. Ya me dicen todo claro por chat. Ya, entonces voy a seguir. Identifiqué la altura como que va variando, entonces ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento. Empezamos con sumatoria de fuerzas en X, igual a cero. Ya, como no hay ninguna otra fuerza axial, el esfuerzo axial vale cero. El sumatorio de fuerzas en I, igual a cero. Y aquí tenemos, primero tendríamos el corte, que es negativo porque está apuntando hacia arriba, más 16,66, que está apuntando hacia arriba, que es la fuerza de la reacción, ¿cierto? Ya, menos, ya, y aquí hay que tener, ojo, hay que ver cómo uno podría ver como la puntual o la representación de la distribuida en puntual, pues, ¿cierto? Que es lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho otras veces en el ramo.
Entonces yo lo divido, o sea, lo calculé como aparece aquí, po. Tenemos un rectángulo abajo y un triángulo arriba, ¿ya? Entonces en el caso del rectángulo que se forma arriba, el área de ese rectángulo valdría x por 10 menos 2x, ¿ya? X, que es obviamente la base que está aquí, y el 10 menos 2x es la altura que aparece aquí, po. Y ahí por eso lo calculé como una variable, y por eso está en función de x. Ya, esa sería, o todo lo que acabo de escribir, mejor dicho, sería el área del rectángulo, que sería equivalente a la distribuida como una fuerza puntual. ¿Ya? Entonces ahora, como tenemos ya la fuerza que representaría la carga distribuida de la parte de abajo, nos falta la del triángulo. También es negativa porque está apuntando hacia abajo y valdría x, que sería la base. Esta parte de arriba es 10 menos y, ¿cierto? 10 menos y. Y nosotros sabemos que el y vale 10 menos 2x, ¿sí? Por lo que tengo aquí, esto lo reemplazo aquí arriba. Entonces tendríamos 10 menos 10 menos 2x. ¿Ya? Por lo tanto, el 10 se va y nos quedaría directamente 2x, ¿ya? Por lo tanto, la altura que aparece aquí en el triángulo, esto de acá, es 2x. Entonces, ahora solamente faltaría, como en el área del triángulo, colocar eso, x por 2x, base por la altura dividido 2. Y esto es igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza vertical. Pues esto que acabo de escribir sería lo mismo que el área del triángulo que se forma arriba, que es equivalente a la fuerza puntual de la distribuida, ¿cierto? Como la representación de la distribuida como fuerza puntual. Eso. Ya, entonces de aquí es desarrollar directamente esto, o no directamente, pues sería cosa de colocar esto, más 16,66. Aquí se distribuye obviamente el x, menos 10x, más 2x cuadrado, menos x cuadrado. Y ahí esto igual a 0. Entonces de aquí se despeja el b de x y quedaría algo así, o quedaría lo siguiente. X cuadrado menos 10x más 16,66. ¿Sí? Y ahí tendríamos el comportamiento del corte en función de x. ¿Ya? ¿Quedó claro esto que acabo de hacer? Si no hay dudas, sigo. Veo que alguien me responde en el chat. Ya, todo claro, entonces sigo. Que ya me pasé de la hora, entonces voy a hacerlo un poco más rápido. Tenemos sumatorio de fuerza en x, en y faltaría el de momento, ¿cierto? Para encontrar el esfuerzo de momento interno de la viga. Entonces pasamos sumatoria de momento igual a 0. Tendríamos el momento en función de x. Tendríamos el momento que genera la reacción, 16,66 por x, es negativo porque actúa en sentido horario. Entonces sería menos 16,66x. Ya, hay que ver, al igual como lo hicimos en la parte de arriba, el momento que estaría generando el rectángulo y el triángulo. Entonces en el rectángulo tendríamos más, porque obviamente esas fuerzas en torno a ese punto, acuérdense que se momenta en torno al punto de acá, están generando las dos distribuidas un momento positivo, ¿ya? Por eso es positivo. Son súper redundantes. La base es x, la altura es 10 menos 2x, ¿ya? Y nos faltaría la distancia, ¿cierto? Entonces, en este caso, la distancia que está generando, del momento que está generando la distribuida, sería aquí en medio. Porque es el caso de un centroide conocido, ¿sí? Yo eso voy a dibujarlo también para que quede aún más claro. El rectángulo, o la carga puntual del rectángulo quedaría aquí, ¿cierto? Que sería el área. Y el centroide del rectángulo se ubica en x medio, ¿ya? Entonces aquí, la distancia del momento sería x medio. Entonces, esto de acá sería la fuerza y esto de acá la distancia. ¿Ya? Y nos vamos con el triángulo. Eh, Dije también que era positivo. El área es lo mismo que colocamos arriba. X por 2x medios. ¿Ya? Y la distancia sería 2x tercios. O 2 tercios x.
Ya, al igual como lo expliqué, creo que no me acuerdo dónde fue, hace un rato parece, que aquí se genera la distribuida y la distancia es 2/3 de la base, o mejor dicho, la carga puntual de la distribuida y 2/3 de la base. ¿Ya? Eso sería el centroide del triángulo, que es un caso ya conocido. Entonces, esa distancia va aquí, que es la que está generando momento. Esto sería la fuerza y esto sería la distancia. Ya no nos falta nada más porque no hay ninguna otra fuerza que esté generando momento. Ya, entonces esto es igual a cero. Y entonces hay que empezar a desarrollar esto. Tendríamos el m de x menos 16,66x. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos x cuadrado, o sea, 5 por x cuadrado, porque sería multiplicar 10 por x medio, menos 2 medios, obviamente se simplifica, por x cubo. Esto queda 1. Aquí se simplifica esto y nos quedaría más 2/3 x cubo. Y esto es igual a 0. Entonces se sigue desarrollando, tendríamos m en función de x menos 16,66 más 5x cuadrado. Ese se mantiene porque no hay ningún otro x cuadrado. Entonces tendríamos que sumar menos x cubo más 2/3 x cubo. Esto queda menos x cubo tercios. Ya, y esto es igual a 0. Entonces de aquí se despeja el momento. Tendríamos m en función de x. Esto es igual a x cubo tercios menos 5x cuadrado más 16,66x. ¿Ya? Entonces estaría lista la ecuación de momento de la viga. Y por último nos faltaría determinar el rango en el cual se mueve las funciones, que es de 0 a 5, porque sería desde 0 hasta el largo de la viga. Ya, otra cosa que se me fue a explicar, que cuando yo di el ramo, a nosotros nos hacían colocar esta simbología de esta forma, o sea, el x igual, o sea, menor, igual o mayor o igual, ¿ya? Porque a veces algunos profes como que piden solamente colocar algo así, que el x va de 0 a 5, ¿ya? Entonces ahí le preguntan a la profe cómo tienen que denotarlo ustedes. Ya, entonces ya estaría lista la ecuación. También se puede comprobar que la derivada del momento es igual al corte, porque aquí el 3 pasa hacia abajo, se simplifica y quedaría x cuadrado, que es lo que está arriba. Menos 5x cuadrado, uno lo multiplica, baja el 2, quedaría menos 5 por 2 por x. Entonces ahí queda el menos 10x. Y si uno deriva esto, queda 16,66, la constante que está al frente de la x. Entonces se comprueba que está correcto eso. Y por último nos faltaría graficar estas funciones. ¿Ya? Entonces quedaría el corte en función de x, que es una ecuación cuadrática. Voy a dibujarla directamente para no dar lata. Incluso si ustedes tienen como algún graficador de funciones, es cosa de colocarla directamente y ver el rango entre cuál se está moviendo x, debería salir directamente cuánto vale. Entonces esto quedaría algo así. Esta parte negativa y esta parte positiva. Aquí se alcanza un máximo de 16,667, que es lo mismo de la reacción. En la parte de abajo, menos 8,333. ¿Estaría listo eso? También se puede obviamente calcular la distancia que está acá, que es 2, algo, no, 2,11. Y el momento en función de x. Es una ecuación cúbica, y si ustedes la grafican, como digo, también pueden buscar un graficador para resolver esto. Debería quedar algo así. La parte positiva. Y ahí también pueden encontrar el valor del momento máximo, que es 16,038. ¿Ya? Y también, obviamente, identificar la distancia, que debería ser la misma que aparece arriba. Y con eso estaría listo el ejercicio. Ya, repitiendo un poco, retomando lo que he dicho hace un rato, como para dónde va todo esto. De partida nosotros aquí ya podemos identificar un momento máximo. ¿Ya? Entonces, spoileándole un poco de los ramos que siguen. Por ejemplo, en mecánica de sólido, voy a mostrar un ejemplo aquí incluso que tengo, este de acá, donde aparece esta viga y una sección, po. Entonces, en este ejercicio,
nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es el momento máximo de la viga, o el momento máximo que está experimentando la viga. Entonces aquí aparecen escritas las ecuaciones, aparece la gráfica y ahí se identifican los momentos máximos y mínimos que aparecen, ¿ya? Entonces con eso uno puede, por ejemplo, diseñar ya. Me acuerdo que en Hormigón Armado 1 uno ya empieza a diseñar en base a los momentos máximos que tiene. Y por ejemplo, en el caso que le mostraron en mecánica de sólido, se trabaja en flexión pura, que eso cuando pasen ese ramo van a entenderlo, obviamente, de lo que estoy hablando. Pero en esos casos es necesario colocar, o sea, determinar el momento máximo que está experimentando la viga. Ya, esos serían como casos donde se aplica esto. ¿Ya? También nosotros lo estamos viendo ahora en vigas, pero más adelante lo vamos a empezar a ver ya en marcos, onda en estructuras que son de este tipo. ¿Ya? Entonces, ahora lo identificamos en vigas, después vamos a determinarlo de esta forma. Cuando lleguen a mecánica de estructura, uno tiene que saber cómo se calculan estas ecuaciones porque en base a eso vamos a ver las deformaciones de la estructura. Y eso, entonces es súper importante que se aprendan esto al tiro y no quedar más colgado adelante. ¿Qué otra cosa que se me va? Ya, cuando ustedes tengan cargas distribuidas triangulares, siempre van a llegar en corte a ecuaciones cuadráticas y de momento cúbicas o al elevado a 3. ¿Ya? Cuando tengan cargas distribuidas rectangulares, como el caso de acá, el corte siempre va a ser una ecuación lineal y el momento una ecuación cuadrática. ¿Ya? Y si tienen una ecuación, o sea, perdón, una fuerza puntual, en el corte aparece una constante y en el momento una lineal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes están como resolviendo un tramo donde hay una carga triangular y al momento no les queda una cúbica, significa que hay algo malo. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las formas que me faltó decirle para comprobar que está bien el procedimiento. Pues ya. Pero siempre, y la más usual, como la primera que deberían verificar, es que se cumpla que la derivada del momento es igual al corte. Eh, Eso sería la ayudantía de hoy. No sé si quedó alguna duda, si necesitan que repita algo. No alcancé, obviamente, ya a hacer este ejercicio, este de acá. Como que vimos casos súper básicos, yo creo que la otra ayudantía voy a hacer esta. Que aquí ya aparecen determinados los tramos. Aparece, o los puntos, el punto A, punto C, que sería el que está aquí. Y ahí empiezan a aparecer los tramos entre los cuales hay que ir comprobando los esfuerzos internos. Ya, eso sería por el día de hoy. Ya, me dicen por chat que quedó bastante claro. No sé si todos opinan igual, si alguien necesita que repita algo, si tienen todos claro, si tienen todo claro. Bueno, si no hay más duda, voy a dejar de grabar.